Hoy nos va a ocupar un tema que entiendo que es sumamente interesante y lo ha sido para el devenir de la música experimental y del arte sonoro en España durante los años 80 y principios de los 90. Nos acompañan Andrés Noarbe, editor, y ya veremos de editor de qué además, y director de Rotor, y Francisco Felipe, Fran para los amigos, cofundador conmigo de Arsonora, tengo que decir, que además es uno de los artistas implicados dentro de eso, pero además una persona que ha reflexionado y ha publicado diversas cosas sobre precisamente esa época, ese tiempo, esas realidades que son, en definitiva, no lo he dicho aún, esas casetes autoproducidas que durante esos años 80 y 90, tuvieron lugar, no solo en España, pero por supuesto lo que nos ocupa es lo que se desarrolló aquí. Casetes como esta, no sé si se va a ver bien, esta concretamente es de La otra cara de un jardín, que no es sino uno de los seudónimos que en su momento utilizaba Francisco Felipe. Hay otras, por ejemplo, esta, tengo yo aquí entre las manos, de Pablo Jiménez, Abú de Sufle, es el título, y dentro de estas casetes también había pues toda una serie de materiales. Estos no son de los más ricos, pero hay otros mucho más ricos que desgraciadamente no poseo, porque lo que sí es cierto, Fran, nos puedes contestar y hablar de esto, es que en aquella época, también paralelo al mundo de los fanzines que se estaban desarrollando en los años 80, pues muchos artistas de este trabajo, de estas casetes, también desarrollaban ellos mismos o con ayuda de estos otros colegas, pues encartes bastante ricos para estos trabajos de autoproducción, ¿no es así? Efectivamente, estábamos jugando entre varios medios, pero muchos de estos creadores sonoros eran al mismo tiempo también creadores visuales. Trabajaban mucho. Es un mundo que venía en cierta medida de lo que supuso las portadas de discos o los álbumes en que se hacían trabajos también bastante sofisticados a veces de diseño. Recordemos la Velvet Underground con el plátano que se pelaba de su primer disco, de Andy Warhol. Pero bueno, rompiendo un poquito con todo aquello, la verdad es que éramos creadores que en muchos casos utilizábamos varios medios. Y hay incluso casetes objetos. Recuerdo una que incluso realizó Javier Maduelo con los martillos de un piano que se... Sí, los marcillos, efectivamente. Se llamaba Pieza para piano y fue un múltiple que creo que editó una galería en Madrid, sí. Sí, efectivamente. Y bueno, esos son ejemplos y otros también. Paul Van Huysen llegó a realizar alguna pieza así. Ha habido otros artistas en Holanda, recuerdo que en algunos casos a partir de pues cajas que eran mismamente que con la contenido del cassette eran instrumentos sonoros en alguna cierta medida. Bueno, hay una multiplicidad de casetes objeto y de acompañamientos visuales, gráficos a lo que era la propia cassette como soporte sonoro. Era todo un mundo creativo muy, muy rico, ¿no? En aquel momento. Y además, en muchos casos de artistas muy jóvenes. Sí, por supuesto. Eran artistas que estaban empezando a trabajar en los años 80, ya digo, y que estaban, tú has teorizado alguna vez sobre ello, Fran, digamos, en el mundo underground de lo que serían los estudios de música electroacústica más o menos oficiales, a los cuales acudíamos yo también, los compositores, digamos, más cercanos a esa realidad, pero precisamente todo ese grupo joven que no tenía acceso, tú lo has dicho, fácil a ese tipo de estudios, pongamos el GM de Cuenca, pongamos muchos otros, pues realmente os las valíais con vuestros propios medios y naturalmente también con una autoproducción también de esos productos que difundíais e intercambiabais a veces por las mismas herramientas que el arte postal, ¿no es así? Efectivamente, esto es, incluso Nicola Fragnone sacó un término que era el de, bueno, no es el único que lo empleó, mail music, porque eran obras que se intercambiaban, a veces incluso siguiendo los parámetros de lo que era el cadáver exquisito de la época surrealista, en el que artistas se enviaban fragmentos sonoros sobre los que seguían trabajando unos y otros que volvían a reenviar. Yo he participado en algunos de estos cadáveres exquisitos sonoros,
Pero bueno, sí, se utilizaba mucho el soporte de lo que era el arte postal que viene pues de época ya, pues hace más de un siglo, están los precedentes, y los futuristas lo trabajaron muchísimo también, y bueno, digamos que lo que es esa especie de libertad que te da el intercambio por un medio que ahora mismo está periclitado, que es el del medio postal, ¿no? El del medio de las cartas, que fue tan importante durante siglos y sobre todo en el último siglo y medio como soporte literario, como con muchas más cosas, ¿no? En la creación humana. Bueno, el arte postal tenía un grado de libertad muy importante. Incluso se permitía a la gente, muchos que trabajábamos en arte postal, el tergiversar lo que era el soporte del sobre, manipularlo, incluso enviar a direcciones que eran ficticias para colocar un cierto caos en el sistema postal. Pero bueno, en el caso de sonoras, la mail music, el intercambio por correo de obras sonoras fue también importante. Y era el medio, además, por el que intercambiábamos casetes, porque todavía no existía el intercambio de soportes sonoros. Internet todavía no existía a un nivel militar, por así decirlo, que es como nace la World Wide Web también en su momento. Entonces, no, bueno, Google Web nace realmente de lo que es el laboratorio de partículas que está entre Suiza y Francia, ¿no? Pero el Internet había nacido como algo desde el medio militar. Entonces todavía no estaba generalizado y el intercambio pues se realizaba por soportes bastante clásicos como era el medio postal. Y de esta manera intercambiábamos obras, no solamente lo que era para la propia creación, como acabo de comentar, sino simplemente el intercambio entre autores, entre creadores. A veces nos dolía o nos resistíamos a utilizar el término artista en muchos casos, ¿no? Hay quien le da producción sarpullido el hablar de artista porque está como en un término como está un poco criticado o periclitado para el uso de la creación que estábamos haciendo. Creíamos, sentíamos como fuera de todo eso y de todo el contexto habitual del arte, de la creación comercial, y sobre todo rehuíamos de todo lo que es el soporte de la música convencional o del circuito de conciertos. Y bueno, pues toda esta creación que estamos realizando la distribuíamos por medio pues de pequeñas plataformas muy móviles, muy autónomas. Creo que en algunos casos hay artistas muy importantes en este medio que procedían tanto de la filosofía, del situacionismo, como de elementos inspirados en el creacionismo y posteriores, como el neoísmo. Hay personajes incluso que tú conoces bien, como Vittore Baroni, como Pier Mario Chani, y otros. Pier Mario Chani forma parte de ese Wumin, ese carácter un poco múltiple, anónimo en cierta medida, de creación colectiva, con personajes que entraban y salían, y estos estaban muy metidos en lo que era la creación sonora y el intercambio sonoro, sobre todo con una editorial, entre comillas, que se llamaba Trax, en el que Sí. muchos de nosotros editamos obras. Si te parece, Fran, y por supuesto Andrés, y además para darle paso a Andrés, que ya veremos ahora por qué está ahí, vamos a dar paso, voy a compartir por fin la pantalla para... Ahí lo podéis ver, supongo. Sí. Esta pantalla ya justifica la presencia de Andrés Noarbe en esta conversación. Antes, y ahora diré por qué, antes de eso hemos hablado de casetes, bien. Yo os voy a poner unas fotos que a Fran seguramente le recordarán, Francisco Felipe, algunas cosas. Estas están sacadas estas son las famosas casetes, algunas de ellas, tal como fueron expuestas en una ocasión de las varias que hubo de esta exposición que tuvo lugar en 2016 en distintas sedes de la Fundación Juan March, a la que corresponde este catálogo, Escuchar con los ojos, arte sonoro en España. Y precisamente Francisco Felipe trabajó dentro de este catálogo, estudiando, analizando y escribiendo un texto sobre lo que nos ha estado contando, por supuesto de manera más ampliada. Es decir, que quienes quieran acceder a más información sobre ello de su puño y letra, ahí está. Pero aquí veis precisamente muchas de estas casetes, había bastantes, como comprenderéis, y aquí se veía un poco todo ese, hasta donde se puedan ver en estas fotos, claro está, todo ese mundo del que estábamos hablando, muy rico, por lo tanto, como se ve, muy variado. Pero ahora vamos, si os parece, a la página misma que ya
justifica, como decía antes, la presencia aquí de Andrés Noarbe. Yo le he definido, le he presentado a Andrés como editor y como distribuidor, y efectivamente lo es. Aquí, por ejemplo, lo es de esto. Cuéntanos un poco tu trabajo y particularmente este que estamos aquí, del que vamos a escuchar, por supuesto, un montón de cosas. Muy bien, pues bueno, yo empecé como manager de un grupo de Esplendor Geométrico, concretamente. Es como me dediqué, mis primeros pasos en cuanto a edición fueron discos y casetes de este grupo, que es bastante reconocido en el mundillo de la música industrial, ¿no? Internacionalmente, y de hecho están tocando actualmente. Y bueno, pues era 1980, entonces la cosa es que no había sellos independientes para publicar el tipo de música que estaba haciendo Esplendor Geométrico. Entonces, estamos hablando, pues os digo, justamente de ese año, del 1980. No había forma. Entonces era un poco crear tú la infraestructura para dar salida a la música que estaba haciendo Esplendor Geométrico. Entonces empezamos con las casetes. Como bien ha dicho Frank, eran autoproducidas, era todo manual, artesano, ¿no? Entonces tenía una ventaja la casete fundamental, y era que no tenías que hacer una tirada inicial determinada, sino que podías ir fabricando las casetes. Claro. En este caso lo hacíamos con... Bueno, al principio era muy duro porque era directamente de una cinta de bobina a un grabador de casete, imagínate, pues si eran casetes de 1 hora, en este caso, me estoy refiriendo a la primera casete de Esplendor, que era el G1, que fue mi primera experiencia casi como editor. Esto lo hacía, la verdad es que Arturo, uno de los miembros de Esplendor Geométrico, es el que más se lo trabajó, porque era el que grababa las cintas. Luego yo me dedicaba a pegar tenía unas plantillas, lo recortaba, lo hacía, bueno, yo estaba estudiando entonces artes aplicadas, o sea, estaba en la escuela de arte y tenía cierta maña con ello. Entonces, bueno, pues hacía un poco lo que era el diseño de la estética, lo hacía yo, un poco el diseño de la casete, y lo vendíamos por correo a todo el mundo. Había una red internacional, esto pues ya lo sabe bien también Fran y tú, había una red internacional que justo empezó en esa época, muy importante, de intercambio de casetes, y era una forma de distribuir maravillosa porque llegabas a la gente que querías llegar, y bueno, las tiradas no eran pequeñas, hablábamos de cientos de copias, además luego se volvía a reeditar. Entonces era un trabajo muy arduo, pero bueno, muy satisfactorio. Estábamos apasionados con eso, nos encantaba. Bueno, entonces, y además permíteme añadir, Andrés, claro, que casi se ha convertido, que eso casi se ha convertido ya en muchos casos en objeto de coleccionista. O sea, sí, en páginas de internet reconocidas para coleccionistas de discos y tal, pues a veces te asombra ver los precios que tienen algunas de esas casetes, sobre todo las primeras ediciones, y había algunas presentaciones, como habéis ya comentado, extraordinarias, muy artísticas, y por supuesto la conexión que fue muy espontánea con lo que es el arte postal. Yo cuando empezamos a distribuir las casetes, por correo básicamente, efectivamente, empezamos a recibir paquetes realmente curiosos de algunos que luego pues han tenido cierto renombre dentro del mundo del arte postal, como decía estos italianos, Vittore Baroni, etcétera, de Trax. Era uno de los Nicola Frangione. Exacto. Sí. Eso fue uno de los contactos. Luego me acuerdo Masami Akita, Merdou, este rey del ruido japonés, que también empezó un poco en ese mundillo, y recibíamos, bueno, pues unos paquetes que hasta que el mismo hecho de desembalarlos y abrirlos era una aventura, porque había como varias capas con un montón de historias, de fotografías, papeles, lazos, cremalleras. No te lo puedes ni imaginar, era todo un regalo recibir ese tipo de paquetes. Y me acuerdo que Arturo, que era el de Esplendor, que recibía la correspondencia, pasaba un poco de todo esto, porque ha sido un poco desastre, ni contestaba. Entonces me empecé yo a hacer cargo un poco de toda esta correspondencia y de los intercambios. Entonces era una forma además de economía muy interesante, porque claro, y de difusión, porque no había dinero por medio. Bueno, había dinero aquí, pero era un puro intercambio. Luego aquí sí lo vendíamos también por correo, a través de catálogos de venta por correo, que se hacían también con fotocopias, que era yo cuando empecé con Rotor era un fanzine catálogo. Entonces no había información de eso, yo la tenía que escribir, traduciendo de fanzines y tal, y también con mi propio, lo que yo pensaba, hacía como las críticas un poco de las casetes. Entonces era realmente un trabajo apasionante, ¿no? Yo tengo
muy buenos recuerdos y fueron mis comienzos. Yo a raíz de ahí luego ya me metí con los vinilos, ¿no? Lo que estamos viendo ahí es un vinilo, precisamente. Sí, justamente es a lo que yo iba. Porque que se llama Crónica Técnica. Entonces, lo que nos ocupa justamente es esto para oír algunas cosas. Efectivamente. Esto lo habéis hecho vosotros. Sí. Y en el fondo viene de ese mundo, de ese universo de los casetes, pero aquí convertido en un vinilo, y aquí lo podemos escuchar. Claro, ahí están los temas, se pueden escuchar en streaming. Y aquí se ve, por cierto, algunas de las gentes que, bueno, no está Francisco López, por ejemplo, que tenía una importancia. Son temas largos. En el asunto, pero hay toda una serie de gente, bueno, Luis Mesa, por supuesto Francisco Felipe, La otra cara de un jardín, Miguel Ángel Ruiz, en fin, toda una serie, Orfeón Gagarín. Es decir, algunos de estos autores, hay que decir, Fran sabe más que yo de esto, han venido actuando con uno o varios seudónimos, realmente, sí, no solo él. Efectivamente. Esto, claro, yo cuando empecé con lo de Esplendor, así, al primeros 80, luego empezamos a contactar con gente. Uno de los primeros fue precisamente Francisco Felipe, Frank. También un poquito más adelante El Internado, Francisco López. Y bueno, se creó ahí todo una pequeña escena aquí, local en Madrid, y es lo que intento reflejar en Crónica Técnica, porque se nos pasó por la cabeza, junto con el distribuidor, que fue Munster. Bueno, es Munster, porque todavía creo que quedan copias. Esto salió hace unos 7 años, este doble LP. Yo, bueno, luego he continuado, desde el 80 hasta ahora. Entonces, hace unos 7, 8 años sigo sacando discos, etcétera. Casetes ya no, aunque estoy pensando en volver a sacar porque hay cierto resurgimiento de la casete. Pero bueno, de momento estoy con las casetes y los CDs, digo, con los vinilos y los CDs. Entonces, esto lo que se trataba era de sacar una muestra en vinilo, en doble vinilo, que es un formato que ahora está funcionando bien en los últimos 10 años. Una muestra porque veía que había mucho interés por parte de las nuevas generaciones, gente joven que alucinaba con todo este mundo de las casetes, y la música electrónica, por supuesto, ahora tiene una difusión muchísimo mayor, y esos ruidos, sonidos y trabajos que se hacían entonces, pues hay un interés ahora. Entonces, la idea era hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Claro, la escena de sello de casetes en España, primero queríamos centrarnos en España, es tremendamente grande, es para escribir un libro. Entonces, habría que haber sacado una caja de muchos vinilos para realmente reflejar un poquito todo lo que se estaba haciendo en España en esos años. Entonces, la idea que tuve, más sencilla, era hacer un doble LP con autores que yo conocía de Madrid de esos años, y es lo que hemos hecho. O sea, Crónica Técnica está centrado en la escena madrileña de los años 80, ¿no? Más o menos del 82 al 87, por ahí lo pone. Y ahí es una selección que he hecho yo, con mi criterio, de autores y de músicas que fueron editadas en casete, en sellos distintos. La mayoría de los sellos eran creados y eran sellos del propio autor. Vamos a empezar a escuchar cosas. Muy bien. Y entonces ahora voy a imponer yo mi criterio, luego será el vuestro, porque por alusiones voy a poner La otra cara de un jardín, naturalmente. Claro.
Francisco Felipe, bajo el seudónimo de La otra cara de un jardín, era autor de lo que acabamos de escuchar. Fran, ¿cómo hacías este tipo de trabajos? La tecnología que dabas ahí, que era sencilla, pero ¿cuál era exactamente? Si se puede, si te acuerdas cómo era la cosa. Para esta obra y para otras partes de las que están en la primera cassette de La otra cara de un jardín, que es de 1980 precisamente, lo que utilizaba era un pequeño radiocassette que retroalimentaba. A veces utilizaba casetes grabadas también y a veces visiones de la radio como fuente sonora, pero muchas veces era una realimentación de entrada y salida, así de sencillo que suene, o sea, lo puedo contar, pero la realidad es que era un complejo trabajo de selección, mucho de encuentro y de fortuna, serendipia casi en algunos casos, y bueno, los resultados luego se seleccionaban y constituían obras. Había un carácter con los títulos de los temas, buscar una cierta lírica, por así decirlo, Sí, claro. incluso algo de provocación. Algo de provocación, y bueno, ahí están los trabajos de la primera cassette. Yo estaba, la verdad es que tenía un pie entre el mundo posterior del post-punk y de lo que es las músicas un poco más avanzadas que venían del ámbito de las afueras del rock, por así decirlo, de la música rock, y también otro pie que venía de la música clásica, de la contemporaneidad de la música clásica, por así decirlo. Yo, de hecho, mantenía amistad y mucho interés, había visto muchos trabajos de personas como vosotros. Yo mantenía contacto contigo y con Javier Madero, que os conocí en lo que era el Epígono, bueno, en los seminarios la continuación del seminario de formas de la Universidad Complutense de Madrid, donde me estaba de Sanco y Palazuelo y todos aquellos, y el segundo, que era el de la creación sonora. Y vosotros continuabais precisamente con lo que era la Facultad de Informática, con lo que era la música por ordenador, y ahí es donde nos conocimos. Pues yo creo que yo estaba estudiando Ingeniería de Comunicación a la sazón, y allí nos conocimos y traemos un contacto muy, muy fecundo que ha durado a lo largo de los años hasta ahora, como también con Andrés. Por otra parte, yo conocí a Esplendor Geométrico en el primer concierto que dieron, me interesó muchísimo cuando supe que había habido una extensión de Aviador y que ya no era ese sonido pop un tanto electrónico, sino que era otra cosa radicalmente diferente, que era lo que a mí me interesaba. Y en el primer concierto nos conocimos y trabamos inmediatamente amistad, Andrés y yo sobre todo, pero también con Gabriel Riaza, Juan Carlos Sastre y con Arturo Lanz, que era la figura central y que lo sigue siendo, junto con Xavier Evangelista unos años mucho más tarde, ¿no? Pero vamos que, bueno, Arturo ha sido, y Esplendor Geométrico han sido germinales como núcleo de cohesión. Ahí nos conocimos, como bien dice Andrés, Paco López, Francisco López, que vivía en el mismo barrio que Arturo Lanz, y apareció con la primera cassette del internado. Siempre Francisco ha sido un gran teorizador, una persona que ha trabajado mucho el porqué de las cosas que hace, cómo lo hace y por qué lo hace, ¿no? Entonces, fue también muy fecundo el contacto con Paco. Como también quiero aprovechar ahora para no hablar solamente de los de Madrid. O sea, ha sido muy importante el contacto con personas como Comando Bruno, Nadújar, como personas que estaban como Luis Mesa mismo también en Madrid, a Miguel Ruiz como con Orfeón Gagarín, pues obviamente ya lo has citado, también bastante más joven que todos nosotros, pero también muy, muy creador y muy fecundo. Y sobre todo quiero hacer un recuerdo muy, muy sentido a grandes amigos que han sido pioneros de todo esto, como es Víctor Nubla o como es Antonio Norán, que ya no están con nosotros, de Macromasa. Ya no están con nosotros, por desgracia, pero sí que hemos tenido fueron unos inspiradores y también unos grandes compañeros de viaje, que además el propio Antonio Norán y sacó una colección de obras de C1 de un minuto, de casetes de un minuto para autorreverse. Fue una ocasión magnífica de realizar ciertas creaciones. Ahí están también, Javier Hernando, que luego como Melodinámica Sensor ha hecho grandes obras, y Javier Hernando ha sido también un personaje fundamental en la conexión, por ejemplo, entre Madrid y Barcelona, con todo el grupo que estaban ahí trabajando, con el sello que crearon varios grupos, Ortega y Cassette, allí en Barcelona. Y bueno, fue muy grato unos viajes que hicimos todos nosotros a Barcelona, también cuando vinieron aquí. Incluso me acuerdo del estreno de la película Stalker de Tarkovsky, que estábamos en el cine, pues creo que éramos media docena de personas, y varios de ellos habían venido, Javier Hernando, Miquel Ibáñez, habían venido de Barcelona para la ocasión de ver a Tarkovsky en su estreno en España. No vamos a irnos tan lejos, Fran.
porque nos queda muy poco tiempo y a mí me gustaría poner alguna otra cosa más. Por ejemplo, si os parece, por su brevedad, este Funeral Souvenir, o bien por mencionarlo, ya que se ha mencionado, mejor Miguel Ángel Ruiz, Entre Seres Térmicos, que nos da otra orientación de lo que sonaba en aquellas casetes. Bueno, corto porque el tiempo se nos acaba, pero bueno, está claro el trabajo de Miguel Ángel Ruiz en esta obra y ya prácticamente pues es el momento de dejarlo y de despedir. No sé si alguno de vosotros, Andrés, que quizá no has hablado antes, quisieras añadir alguna cosa en este poco tiempo que nos queda sobre todo este asunto, sobre toda esta época realmente tan fecunda y tan interesante que traes con este asunto. Pues tal vez, yo tengo una tienda, aparte de mi labor de editor, tengo una tienda donde distribuyo músicas electrónicas de diversos estilos, música electroacústica y música... Una tienda en Madrid. En Madrid, exacto, se llama Rotor. Yo empecé como editor, pero bueno, al final también me dediqué a montar una venta por correo y una tienda, ¿no? Por catálogo, y ahora mismo también es una tienda. Entonces, claro, lo que sí he observado es el interés que hay en este mundo de las casetes ahora por gente joven, vamos, puede tener 20 y tantos, entre 30 años. O sea, realmente este disco ha funcionado muy bien, por única técnica. Vamos, bien dentro de lo que el tipo de música que es minoritaria, pero vamos, sí. Que son unos cuantos cientos de copias, son más de 500 copias, ¿no? Y está prácticamente agotado. O sea, y ya salió hace un tiempo y que bueno, pues la idea sería continuar a la medida que podamos. También se publicó un disco, esta es la segunda parte de un poco dedicada al underground electrónico de Madrid, ¿no? La segunda, la primera estaba dedicada a todo el trabajo que sacó, a una parte del trabajo que publicó en Casete Esplendor Geométrico y simplemente decir esto que me sorprende y me parece muy bien que haya un interés en esto, sigue habiendo mucho interés y en tanto el tipo de música como en el soporte mismo de la cassette. Ahora mismo, de hecho, hay cierto resurgimiento. Yo estoy vendiendo casetes otra vez en la tienda. Hombre, no tan bien presentadas ni tan artísticas como entonces, pero sí están saliendo ahora, algunas sí además, algunas están muy curradas. Hay cierto resurgimiento de la casete como soporte pues aquí lo tenemos que dejar porque se nos acaba el tiempo y agradezco muchísimo. Pero yo quisiera, si me permites, Pepe, una nota muy breve. Bueno, queda simplemente poner en contexto que es muy importante la actitud casi ideológica de aquel momento, que de necesidad decimos virtud. La imposibilidad de editar por las sociedades generales de autores y de en aquel momento contexto de editar discos fácilmente, nos hizo ir hacia las casetes. También hay que decirlo, ¿no? Entonces hay una actitud también un poco anarco y un tanto reivindicativa y de autoproducción, de autogestión de la propia obra, que es muy importante como contexto y necesario analizarlo. Yo siempre insisto en esto. Muchas cosas muy interesantes se han comentado en esta sesión y para complementar lo dicho, una vez despedidos nuestros invitados de hoy, Andrés Noarbe y Francisco Felipe, precisamente quisiera, aparte de concluir con un tema también de
de esta página y de este doble vinilo que nos ha estado ocupando, editado por Rotor y por Andrés Novarbe, pues aludir a precisamente lo que yo mencionaba al principio, el texto que Francisco Felipe escribió en este catálogo en su momento, el año 2016, por ejemplo, en donde dice, hablando de gentes y de nombres que aquí se han dado, pero no todos, que los procesos de autoedición, distribución e intercambio de discos, sobre todo de casetes, surgen con el ejemplo pionero de Macromasa en Barcelona y su posterior sello Laboratorio de Música Desconocida, y pronto aparecieron las casetes de Diseño Corbusier, Rafael Flores, Annie Zink y Javier Marín, Comando Bruno en el 80 y también las del propio Francisco Felipe como La otra cara de un jardín. El primer disco de Esplendor Geométrico también se ha mencionado aquí, y luego toda una serie de otros otras producciones, otros productos que en definitiva eran, como se ha dicho también aquí, producciones individuales, y fue extraordinariamente relevante, no quisiera dejar de insistir sobre ello, la organización de colectivos de mayor o menor cohesión para llevar adelante como plataformas este tipo de trabajos. También, por supuesto, la presencia de toda una serie de lugares en donde este tipo de eventos pudieron tener lugar como tales eventos, no solamente como distribuciones y producciones, como era, por ejemplo, el Espacio P de Madrid, que dirigía y creó Pedro Garel. Pero vamos ya a acabar con lo dicho, escuchando algún otro corte de, como decía, de este disco de vinilo, de este doble disco de vinilo. Por ejemplo, vamos a escuchar un trabajo a ver, lo tenía yo por aquí, Hot Wheels, por ejemplo, de Luis Mesa, un artista que habíamos mencionado antes, y que bueno, pues aquí entra con un trabajo Hot Wheels que sonará así.
Bueno, como hemos podido comprobar en lo que hemos escuchado, estos 3 ejemplos que escuchábamos a lo largo de esta sesión de hoy, en realidad hay una gran diversidad, pero a la vez una continuidad o un hilo de conexión con ciertos aspectos de música experimental, podríamos decir, de cierto arte sonoro incipiente, de una música técnica también, diríamos tecno en algún sentido, solo en algunos casos, por supuesto, pero sobre todo ese ámbito de la música electrónica experimental, que es lo que quizá une más a todo este grupo de creadores que en el caso de Madrid, pero no solamente, como ya también decían Francisco Felipe y Andrés Noarbe, enriquecían esta plataforma, estos panorama que en los años 80 y principios de los 90 se desarrolló y que tuvo como fruto visible y audible, no solo audible, sino visible, como he tenido ocasión de comprobar, este conjunto, esta colección casi infinita de casetes autoproducidos a los que hemos dedicado esta sesión de hoy.